Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en el primer acto del Inmemorial de 2014. Doy la bienvenida en nombre de la organización, especialmente a los miembros del jurado del Concurso Internacional de Fotografía, a Mercedes Fittipaldi y a Angélica Das, que junto con Chema Madoz, que nos acompaña en el escenario, están esta tarde con nosotros. En nombre de la organización del concurso y con sinceridad queremos que os sintáis en Villena como en vuestra propia casa. Y que cuando mañana, después del fallo, pues os encaminéis hacia vuestros domicilios, pues penséis que os tenemos aquí como amigos, ¿no? Que una de las cosas que pretende el concurso es que quien pasa por él se convierta en un prescriptor de él, en que de alguna manera hable bien de nuestro concurso, porque lo que necesita sobre todo es el respaldo. Como sabéis, el año pasado el certamen internacional, desde el año pasado, cuenta con, además de con el fallo y con la exposición y entrega de premios, con una conferencia magistral que en este caso llevará a cabo el fotógrafo Chema Madoz. Pero además, y ese es el motivo por el que me encuentro yo aquí en este escenario, nos acompaña esta tarde la doctora en Historia del Arte, Txeski Castañer, una prestigiosa investigadora en arte contemporáneo, en lexicología artística y en estudios de género. Txeski Castañer es doctora en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y profesora de la misma hasta el año 2003. A partir de este año 2003 se incorpora como profesora titular de la misma disciplina en la Universidad de Valencia. Dirige en la Universidad de Valencia el máster en Historia del Arte y Cultura Visual. Es autora de 6 libros en solitario y 19 en colaboración y 38 artículos en obras colectivas y revistas especializadas. Ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación. Y en los últimos años sus líneas de investigación, como he dicho anteriormente, se centran en el arte contemporáneo, en el coleccionismo, en la lexicología artística y en los estudios de género. Pero por encima de todo esto, por encima de su extenso y valioso currículum, Txeski Castañer está aquí esta tarde en el primer acto del Inmemorial porque le unía una gran amistad a la persona a la que está dedicada este certamen internacional, a Eli Salas. Tras la intervención de la profesora Castañer, tendrá lugar la conferencia del fotógrafo Chema Madoz, una mente y una manera de observar privilegiada que desde que hiciera su primera exposición individual en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid en el año 1985, no ha hecho otra cosa que jugar con nuestra imaginación, provocando zozobra e inquietud, como solo lo provocan las grandes obras artísticas. Con vosotros, la profesora Txeski Castañer. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí en Villena, haciendo de telonera en este acto y para hablar a los amigos y de los amigos. Cuando me encargaron esta intervención en un memorial como este, que lleva nombre de mujer, y que además los temas de los respectivos concursos que ha habido era sobre la mujer, me pidieron que hablara de mujeres artistas. Pero en un entorno de fotógrafos, a mí se me ocurrió, lógicamente, hablar de mujeres fotógrafas. Las mujeres se han incorporado a esta disciplina desde sus inicios y en la actualidad, usando diferentes fuentes, hay como censadas, vamos a decirlo así, que es una palabra que suena muy mal, pero no puedo utilizar otra, como 577 fotógrafas. De ahí que yo he llamado las 501 más al título de esta conferencia. En sus comienzos, la fotografía se relaciona con la ciencia más que con el arte, y en esas relaciones aparecen mujeres que efectivamente se colocan detrás de la cámara, pero en función de sus relaciones con los inventores de la fotografía.
Pero en ese grupo hay una serie de mujeres que se introducen en la corriente estilística de la época, que es el pictorialismo, y desde ese principio se sumergen en la experimentación, como sucede con Julia Cameron, que disfraza sus modelos, las tiene mucho rato exponiéndose, juega con la iluminación, no retoca las fotografías, utiliza el soft focus y diríamos, si tuviéramos que definirla, diríamos que es la fotógrafa que experimenta más con la cámara, ¿no? En una época en la que poquito se podía experimentar en comparación con lo que se hace ahora. Hay otro grupo de mujeres como Lady Howardin, Frances Benjamin Johnston o Eulalia Baitua, que crean un imaginario de mujeres en un momento en el que la sociedad empieza a cambiar y la situación de las mujeres empieza a cambiar en la sociedad. Desde la primera parte del siglo XX, en el contexto de lo que llamamos las vanguardias históricas, la fotografía se convierte en un soporte imprescindible a ambos lados del Atlántico. De todos los movimientos artísticos que engloban las vanguardias, es el dadaísmo y el surrealismo los que efectivamente van a dar mayor importancia a la fotografía, sobre todo porque hay una figura muy importante que es Man Ray, ¿no? Entonces tenemos en el marco del dadaísmo a Hannah Hodge, que es una mujer que hace fotomontajes, la primera mujer que hace fotomontajes. Hay otras mujeres que están ligadas a Man Ray porque son sus asistentes, o sea, aprenden con él, que son Vinnie Sabot y Lee Miller. En el caso de Lee Miller sucede que su obra no ha sido suficientemente valorada porque la fotografía solarizada se le atribuye a Man Ray, sin embargo hay por ahí 1000 historias, supongo que alguna de ellas es verdad, en la cual Lee Miller tuvo una intervención bastante activa. Por último estaría Kati Orna. Kati Orna es una artista, una fotógrafa de origen húngaro, que viene a España, se casa con un español, de ahí el Orna, y hace fotografías durante la Guerra Civil, tiene una serie de fotografías durante la Guerra Civil, sobre todo la retaguardia de la Guerra Civil. Y también es un artista que utiliza el fotomontaje como este que estamos viendo, en la subida a la Catedral de Barcelona, que presenta una cara de mujer de la época, con un ojo que está muy en el contexto del cine de Buñuel, sobre todo de un perro andaluz. Dentro de esas vanguardias hay también otros posicionamientos, por ejemplo el de Claude Cahun, que a través de sus autorretratos va más allá de la experimentación técnica y se revela contra la dicotomía masculino-femenino y hace de la indeterminación y la ambigüedad sexual sus señas de identidad. Por otra parte está Lucia Moholy, que es la fotógrafa de la Bauhaus, aunque esta foto no es de la Bauhaus, pero ella es la que fotografiaba los edificios y todas las obras que se hacían en la Bauhaus. Y al otro lado del Atlántico hay dos fotógrafas, una es Tina Modotti, que es de origen italiano, pero se instala en México y vive allí hasta el final de su vida, que retrata a las mujeres mexicanas utilizando una mirada diferente a la que utilizaba, por ejemplo, Edward Weston, que era su compañero, con un modernismo con una estética muy ligada a precisamente a caballo entre el modernismo y la mexicanidad, y crea una relación entre el fotógrafo y el fotografiado que es novedosa en tanto en cuanto son poses muy relajadas. Otra de las artistas es Lola Álvarez Bravo, que casi siempre su obra está centrada en el cuerpo femenino. Esta fotografía pertenece a una serie que se llama El Tríptico de los Mártires y que ya no tiene la mirada esta de voyeur masculina, sino que digamos que ella hace unas imágenes con un erotismo mucho más natural, mucho más directo, ¿no? Y sus mujeres pues tienen una gran fuerza. La agencia Magnum, que es un club, como todo el mundo sabe, muy selecto, que está compuesto en su mayoría por hombres, es una especie de cooperativa, que hay 46 fotógrafos, pero sin embargo a lo largo de la historia pues, ha tenido mujeres, entre ellas una española que es Cristina García Rodero, ¿no? Hay algunas que están en los orígenes, como Evie Arnold, conocida por sus retratos de Marilyn Monroe, como estamos viendo aquí, Marilyn Monroe en los recesos de las películas, es decir, en poses también muy relajadas. Otra es Inge Mora, que hace una fotografía donde algunas de sus fotos tienen una segunda intención, como esta de las máscaras. Susan Meiselas, que es una fotoperiodista que ha estado en lugares de conflicto, sobre todo en Centroamérica, pero que tiene una serie sobre strippers, que es lo que estamos viendo. Y por último, Cristina García Rodero, que se incorporó a la agencia Magnum, y esta es una foto de Haití.
Luego hay una parte de fotógrafas que yo les he llamado las del realismo cotidiano, es decir, las que han sabido captar, digamos, a las mujeres en su entorno social. Una es Diane Arbus, que siente predilección por los mundos marginales y alternativos, ¿no?, donde conviven varias generaciones, y como en esta que estamos viendo, o Nan Goldin, que trabaja con series fotográficas que cuentan la vida de sus amigos, la depresión, la pobreza, la soledad, el amor y también la violencia. Esta es ella que se autorretrata en el año 85, cuando su pareja le ha pegado una paliza, como aquí se ve. Hay otras dos artistas, fotógrafas que son españolas. He procurado poner también artistas españolas para que viéramos que no solamente lo de fuera es lo que aparece en los libros y estudiamos y tal, sino que aquí hay buenos y buenas fotógrafas. Una de ellas sería Colita, que es muy conocida, es una fotógrafa catalana que, digamos, hizo reportajes sobre la película Los Tarantos. Trabó amistad con Carmen Amaya, y también participó en una mujer muy concienciada con el feminismo. Ella era asidua participante y hacía fotografías en una revista de los años 70 que se llamaba Vindicación Feminista, que ahora ya no existe. También ha colaborado en Interviú o Cuadernos para el Diálogo. Luego también hay otra fotógrafa catalana, que es Sandra Balcells. Sandra Balcells también ha estado en zonas de conflicto, sobre todo en los Balcanes y en Sicilia, pero también ha sabido captar esa vida cotidiana en esas zonas de conflictos, donde además de la guerra o de la violencia, pues hay una vida cotidiana que sigue, ¿no? En esta es una foto de la Semana Santa de Marsala en Sicilia. Algunas mujeres fotógrafas han desarrollado lo que yo he llamado la fotografía performativa, que es una fotografía que requiere de atrecho, de puesta en escena, de vestuario, y yo he seleccionado a tres. Una de ellas la conocéis porque es Ukulele, que estuvo aquí el año pasado. La primera de ellas es Cindy Sherman. Cindy Sherman recrea obras de grandes maestros y ella se disfraza de la protagonista. En este caso es la Fornarina de Rafael. Es decir, ella tiene un estudio, hay por ahí un vídeo donde todos estos corsés se los pone, se disfraza y se convierte en la Fornarina. La otra sería Ukulele. Su fotografía está a caballo, su obra entre la fotografía y la pintura, pero también obviamente hace fotos donde hay una especie de, digamos, de sentido representativo. Y por último estaría Annie Leibovitz. Conocemos porque leemos los periódicos y los semanales, y ha fotografiado a la reina de Inglaterra, a las celebridades de Hollywood, pero ella ha hecho una serie sobre las películas de Hollywood de dibujos animados. Entonces coge a una actriz, en este caso Jessica Chastain, y nada menos que la pone como la princesa Mérida de Bray. Entre otras cosas, por la princesa Mérida, no sé si habéis visto, los que tengan hijos pequeños pues probablemente la hayan visto, es una princesa pelirroja con el pelo rizado, es la antiprincesa, vamos. Y esto también... Hay una parte dentro de las fotógrafas que yo también le he llamado entre Oriente y Occidente, ¿no? Es decir, en los países de religión musulmana la actividad artística de las mujeres se hace imposible, las mujeres no pueden hacer una vida pública, luego efectivamente no pueden ejercer la profesión. Entonces se han visto obligadas a formular su discurso fuera de su propio país. En el exilio, que es un lugar muy complejo desde el punto de vista de la identidad, es un lugar donde hay que negociar pasado y presente, pero sin embargo, y a pesar de todos los inconvenientes, tenemos artistas como Shirin Neshat, que es iraní pero vive en Estados Unidos, o Majida Kitari, que es marroquí pero vive en París. Comprenderéis que con estas fotografías, pues efectivamente sus respectivos países no pueden exponer. Y por último estaría Isabel Muñoz, que es española, y que su relación con Oriente, ella elige el cuerpo humano en movimiento como eje de su obra. Entonces, su relación con Oriente es que ese cuerpo humano en movimiento lo sitúa en un contexto, por ejemplo, en este caso, en un contexto japonés, ¿no? Y tiene una serie de fotografías, tiene otras también de África, es decir, que sitúa el cuerpo humano en contextos diferentes. Y por último, un rasgo típico del arte actual es que sus protagonistas ya no se definen por un lenguaje escogido, ¿no? Pintura, escultura, fotografía, sino por el marco de intereses en que se desarrolla su trabajo, la naturaleza, los nuevos medios o el cuerpo. Esto significa que creadoras muy diversas usan la fotografía
entre una variada panoplia de recursos. En este sentido, la fotografía, desde luego, es la práctica artística posmoderna por excelencia, porque es el medio ideal para criticar la representación, para copiar, para tergiversar otras obras, para confundir documento o ficción y para otras muchas cosas. En esta línea se sitúa la obra de artistas españolas, algunas valencianas. Por una parte, Carmen Calvo. Carmen Calvo es reciente Premio Nacional de Artes Plásticas, que utiliza la fotografía desde sus inicios. Esta es una fotografía que se llama El hombre patata, que tampoco necesita mucha explicación, ¿verdad? Y que es una fotografía que ella expuso en una especie de instalación que hizo en el Jardín Botánico de Valencia hace algunos años. La otra artista sería María Zárraga, que María Zárraga utiliza la fotografía como forma de inmortalizar sus performances, ¿no? Esta es una performance que se llama Anaconda, que consistía en que se hacía la trenza, que la trenza es larga, y se la deshacía, ¿no? Entonces hay una serie de fotografías que se llaman Anaconda 1, Anaconda 2, Anaconda 3. Susi Gómez, que también estaría en este grupo, intenta poner en cuestión las fronteras interdisciplinares entre fotografía y pintura. De hecho, ella coge una imagen de una revista, por ejemplo, y de una revista femenina, y entonces esa imagen la pinta por encima de la pintura, la vuelve a fotografiar, y entonces es cuando el resultado final es esa fotografía del estilo de la que estamos viendo. Por tanto, está permanentemente reinventando el lenguaje. Y por último estaría Eulalia Baldosera, que no solamente hace fotografía, hace otras cosas. Como he dicho antes, estamos hablando de mujeres que están utilizando la fotografía como un lenguaje más en su obra. Reconstruye diferentes realidades a base de fotografías hechas mediante sucesivas exposiciones utilizando el mismo negativo. Pero en el título de esta exposición yo hablaba de 501 más. Efectivamente, por la serena belleza de las fotografías de lo cotidiano en sus viajes y lugares vitales, nuestra muy añorada Elie tiene sobrados méritos para con ella concluir este breve repaso del protagonismo de las mujeres fotógrafas. Dicho esto, ahora vamos al plato fuerte de la noche, que es Chema Madoz. Presentar a Chema Madoz es fácil y difícil. Es fácil porque no hace falta decir quién es, todos sabemos quién es. Y es difícil porque uno siempre tiene, o una tiene el peligro de a ver si no lo he dicho todo. No, todo no lo voy a decir, porque si no estaríamos aquí hasta las 12. Exacto. Pero sabemos que es un artista que tiene una trayectoria profesional que se remonta a los años 80, que ha expuesto en galerías nacionales e internacionales, que es Premio Nacional de Fotografía en España en el año 2000. Y yo, a la hora de hablar de su currículum, pues me he centrado más que nada en el 2013. Es decir, en un año las exposiciones que ha hecho Chema Madoz, que son muchas e interesantes. Ella ha expuesto en la Galería Moriarty de Madrid, en el Set Spaidar de Valencia, en la Sala de Exposiciones de la Pedrera, una exposición muy interesante que era Arts Combinatoria, una exposición retrospectiva, si no recuerdo mal, que después se ha mostrado en Estambul durante la Bienal, en una galería turca, la Miles Arts Senat, y en la Galería Joan Prats de Barcelona. También ha expuesto en Berlín, todo esto en el año 2013. Es decir, que efectivamente tiene una actividad, yo no sé si frenética, a veces me dice que sí, pero vamos, una actividad importante. Luego hay una cosa que cuando yo leía su currículum también me ha parecido interesante destacar, el hecho de que es un artista que no solamente su obra se gestiona desde galerías españolas, sino casi más desde galerías fuera de España, ¿no? Tanto en América, en España, creo que es en Joan Prats y Elvira González, pero hay una galería en París, que es Esther Werendorf, una PNDB, una galería de Dallas, la Roble Klein de Boston, y esto sí que, cuando yo vi esto que voy a decir, nunca sabía que yo te iba a presentar, que es el reportaje de la 2 de Televisión Española, Los Imprescindibles, ¿no? Que era un reportaje que se hacía pues, de artistas, entre ellos Chema, que su reportaje se llamaba Regar lo desconocido y estaba dirigido por Ana Moreno. Entonces, un reportaje que además dura 50 y tantos minutos, dura casi una hora, donde él explica, en fin, muchas cosas.
En cuanto a lo que las fotografías, bueno, como él nos va a explicar lo que hace, pero yo sí que voy a decir lo que me ha llamado la atención, ¿no? Y es un poco cómo nos pone en contacto permanente con objetos cotidianos y nos sugiere lo que no sabemos de esos objetos, ¿no? Y los muestra bajo otra perspectiva. Luego, desde el punto de vista técnico, cómo usa la simetría no solo para los encuadres, sino para el uso de la luz, y cómo sus fotografías, que ante esa aparente frialdad, sin embargo, yo creo que emocionan nuestra inteligencia. Él mismo ha dicho, trabajar con objetos es hacerlo con ideas, ¿no? Su obra está muy cercana a la poesía visual, es una obra, muchas metáforas, que crea un mundo propio imaginativo y muy reflexivo, que cuestiona la realidad y nos invita a cuestionarla, a descubrir esa poesía oculta de los objetos. Y luego, cuando llegas a las publicaciones, hay 15 publicaciones de catálogos, de exposiciones, de Chema. Yo sí que voy a nombrar lo que no son los catálogos. Es decir, hay una serie de obras que tienen una parte teórica, de reflexión, que a mí me parece muy importante, porque muchas veces hay que acudir a esas obras para entender determinadas cosas, ¿no? Entre ellos está El mundo de las 10.000 cosas, fotopoemario de Joan Brossa y Chema Madoz, Nuevas greguerías de Ramón Gómez de la Serna, Chema Madoz, y luego ha ilustrado con fotografías per al llibre del Samsta, que es Belsec, de Salvador Espriu. Y bueno, sin más le doy la palabra a Chema Madoz, que estamos todos deseando que nos cuente. Bueno, como dice un amigo mío, en estas circunstancias, seré breve pero confuso. Entonces, voy a intentar más o menos a contar o aclarar. Ya, a ver, ¿lo he hecho? ¿Sí? ¿Bien? No. Ay, vale, estupendo. Gracias. La idea es muy simple y no puede ser más sencilla. Simplemente traía una pequeña selección de fotografías que yo no sé la de tiempo que llevo diciendo que las voy a cambiar y que voy a poner otras. Hay muchísimo trabajo posterior a esto que vamos a ver. Trabajos más recientes que siguen más o menos girando, trabajando dentro de una misma órbita del lenguaje, si podemos decir así, pero que yo tengo la sensación de que va evolucionando, va cambiando, se va abriendo, ¿no? Y va abarcando cosas que hasta el momento, independientemente, ¿no? Aparte de que sean o que giren en torno al objeto, aunque yo creo que hay muchas de ellas también, pues como que están jugando un poco con ese mismo lenguaje, pero están trabajando con otros elementos a lo mejor que proceden de la naturaleza, la propia escritura, los dibujos se van incorporando, el dibujo también pues como material a fotografiar, y que evidentemente lleva la imagen, lleva la fotografía a un territorio distinto, ¿no? Pero luego yo siempre me queda un poco la sensación, evidentemente la persona o la mirada que está detrás de todo eso pues sigue siendo la misma, y yo creo que independientemente de que se vayan cambiando las claves hay como una cierta coherencia, ¿no? Siguen apareciendo objetos, pero al final parece como que se llevan el gran peso. A lo mejor con lo que vamos a ver aquí no va a dar para tener esa sensación, porque sí que es cierto que la gran mayoría giran en torno a ellos, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de lo que no traigo y no de lo que vamos a ver, ¿no? Pero nada, se lo venía pensando hoy en el tren según venía para acá. Y es que igual hubiera sido una buena ocasión también un poco pues para testar y ver un poco la reacción de cómo funcionan las nuevas imágenes, ¿no? Eso es algo que hago con cierta frecuencia. Normalmente fotografío, voy dejando las imágenes durante un tiempo en el estudio, en un cajón, y luego pues sí que tengo siempre alrededor pues una serie de gente más o menos al que le voy mostrando el trabajo, y por ver un poco, ¿no?, cómo respira esa imagen una vez que sale del estudio o cómo funciona de puertas para afuera. Una cosa es cuando tú te metes a trabajar en ella y
y intentas o crees que has llegado al lugar donde querías y piensas que esa imagen puede establecer un ejercicio de comunicación con los demás, pero luego evidentemente necesitas ese feedback, ver cómo respira, ¿no? Entonces siempre tengo, ¿no?, pues gente que va pasando por el estudio, o los propios amigos también, con los que tienes ya una cierta confianza y confías también en su criterio, ¿no? Pues un poco pues para ir mostrando, ver cómo funciona, ¿no? Y bueno, pero vamos, no es el caso. Vamos a hacer un pequeño repaso, a mi propio trabajo, que comienza con algunas de fotografías que yo creo que se recuperaron para un libro que se editó, yo creo que hace como un par de años, si no me equivoco, o algo así. Y habían recuperado pues algunas imágenes que hasta ese momento pues yo creo que jamás se habían publicado, como puede ser esta que estamos viendo en pantalla, que curiosamente, y no hace mucho, el otro día, la veía titulada en un archivo y ponía, como nombre del archivo, ponía Sombrero Magritte. No, es absurdo, porque ni es el tipo de sombrero que utilizaba Magritte, pero me llamó la atención que tuviera ese sobrenombre, ya que las imágenes no tienen título, porque yo creo que hasta hace relativamente poco tampoco había tenido una conciencia demasiado clara de que Magritte en un momento dado hubiera marcado, ¿no? Me hubiera marcado una manera de ver o una manera de entender. Sí que es cierto que en un primer momento yo creo que fue uno de los primeros artistas. Evidentemente su trabajo tiene una difusión tremenda. Cuando no tienes un conocimiento del mundo del arte, pues yo creo que a lo mejor pues si hablas de nombres como de Magritte, Dalí, pues bueno, todo el mundo, aunque solo sea por póster, por tarjetas postales o libros, hemos tenido ocasión de acercarnos a su trabajo, ¿no? Y sí que recuerdo, ¿no?, que yo desde un primer momento, cuando veía aquellas imágenes de Magritte, me fascinaban, ¿no? Me fascinaban por lo que había de confuso en ellas, ¿no? Presentaban una realidad que de alguna manera estaba cercana a esa idea que podríamos tener de realidad, pero siempre había algo que pervertía, ¿no?, la comprensión de esa imagen, ¿no? Sin hablar ya de los títulos, ¿no?, que ya el propio Magritte yo creo que siempre los utilizaba como una capa más dentro de su propio lenguaje visual, y venía a añadir todavía un punto más no ya de confusión, sino otro punto de lectura de la imagen, ¿no? Y como digo, yo creo que hasta hace relativamente poco, y ya pues bueno, unos años, ¿no?, que un poco también por la insistencia a lo mejor pues de ciertos críticos que van hablando, ¿no?, y que dejan ver o traslucir las influencias de un pintor como él, ¿no?, no tomé conciencia de que realmente había algo, ¿no?, que sí que me había tocado de cerca, ¿no? Evidentemente en unos primeros trabajos, como puedan ser estos que estamos viendo, ¿no?, que son imágenes pues que, como decía, yo creo que no se habían reproducido, no se habían publicado en libros, tal vez en alguna revista de la época, de los años 80. Son imágenes que yo creo que tienen una deuda con y dejamos de lado ya al señor Magritte, con el lenguaje fotográfico muy evidente, ¿no? Es una manera de estructurar la mirada, de acercarse a esa idea de la realidad a partir de unas fragmentaciones como muy concretas y muy evidentes, pero siempre con un pequeño guiño, una idea también un poco que juega con esa idea un poco de perversión, de modelar o de jugar con la idea de realidad, ¿no? Casi la verdad que es, viéndolo con el paso de los años, casi una especie de Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Hay a veces pues, una pregunta como recurrente, ¿no?, que es que la gente te dice: ¿cómo tienes las ideas?
de dónde nacen las ideas, ¿no? Yo creo que yo no he sabido dar una respuesta, yo creo que nunca he sabido dar una respuesta clara o convincente. Pero si pienso también un poco, reflexiono también un poco sobre lo que haya podido leer, a lo mejor pues de otros fotógrafos o de otros artistas que intentan aclarar este punto, yo creo que en ese sentido estamos todos como en el mismo terreno. Yo creo que prácticamente ninguno da una idea más o menos clara de dónde surge todo eso, ¿no? Y yo creo que es que hay algo como de inefable, ¿no? O difícil de explicar. A mí siempre me parece que dentro de todo lo que tiene que ver con el acto de la creación, la fotografía, hay algo que es difícil de manejar. O sea, yo en el momento que hago una fotografía nunca sé si 10 días después voy a ser capaz de volver a hacer otra imagen, a pesar de que ahora podamos ver aquí pues toda una serie de fotografías y voy a dar justo la sensación contraria, ¿no? Como que manejas pues todo un lenguaje y que no deberías tener el más mínimo problema para volver a hacer una fotografía, ¿no? Con un cierto interés. Bien es cierto que yo creo que con el paso del tiempo todos vamos cogiendo una cierta... y vamos a entenderlo desde, no sé, como profesionalidad, por decirlo de alguna forma. O sea, quiero decir, yo creo que tendría la capacidad, independientemente de que pudiera o no volver a dar con alguna imagen que esté cercana a esa idea de hallazgo con la que tú te puedas sentir pues como entusiasmado, enamorado con la imagen que ves salir allí en el papel. Quiero decir que siempre tienes esa opción de más o menos como cumplir, ¿no? Hacer una fotografía como que cumpla con una serie de requisitos y que aquello como que funcione. O sea, tienes un encargo, o sea, yo estoy seguro que podría tener un encargo y podría hacer algo que más o menos mantiene el tipo. Pero la sensación, que es bien distinta, de volver a hacer una fotografía con la que tú te vas a emocionar, eso es algo que es muy difícil de manejar, ¿no? Yo creo que al final, tal vez, no sé, la única diferencia es que, no sé, que yo reparo en cosas o reflexiono sobre cosas que a lo mejor la gente no le presta demasiada atención, ¿no? Entonces, no sé, ahora estaba empezando a hablar, es que hace un momento haciendo la presentación y, bueno, sé que es absurdo ya por recurrente, ¿no? Pero estaba viendo el vaso de agua que le estaba dando la luz y es que me parece una verdadera joya, ¿no? O sea, me parece una maravilla. Tenemos aquí algo tan simple, tan sencillo como esto, y es que para mí tiene un magnetismo, ¿no? O sea, es que lo miro y bueno, ves el cristal, ves los brillos, ves la superficie, y es que me quedo colgado con el vaso de agua, ¿no? Entonces, pues, ya lo siento, pero es que es así. Me pasa no solo con los vasos de agua, sino con muchas más cosas, ¿no? Entonces, hay algo siempre, un poco, en todo lo que en todo aquello que nos rodea, que hay algo con lo que me sigo maravillando, como si fuera prácticamente la primera vez que lo veo, ¿no? Yo creo que eso es un ejercicio que si intentas... Evidentemente, bueno, pues hay que tener como una especie de predisposición, ¿no? A lo mejor forzarlo es algo inútil, ¿no? Pero es absolutamente maravilloso cuando tienes esa sensación de poder enfrentarte a las cosas como si fuera la primera vez que las veas, ¿no? No sé si a lo mejor hay algo de ingenuidad, ¿no? en esa actitud, ¿no? Pero desde luego, si la hay, a mí por lo menos me ha permitido o me permite disfrutar enormemente un poco pues con todo lo que hago y aquellas cosas que puedo ir construyendo, ¿no? Hablábamos hace un momento ahí pues en el bar, justo antes de entrar, ¿no? De cómo este trabajo, bueno, pues con todas esas influencias fotográficas en las que yo creo que no sería difícil rastrear, pues a lo mejor
la influencia de algunos fotógrafos que para mí en aquel momento, y cuando descubrí o me acerqué a la fotografía y empecé a conocer trabajos pues como los de perdón, como los de Duane Michael o Ralph Gibson, pues me empezó a marcar la manera de ver, ¿no? La manera de entender la realidad, de fragmentar. Luego, eso es algo que va a ir cambiando, pero que en este momento yo creo que profundiza y ahonda un poco dentro de esa idea del lenguaje fotográfico, ¿no? Pero que incluso así, yo creo que en aquellos años era, al menos dentro de lo que se vivía aquí, ¿no? En la España de los años 80, que la fotografía, pues digamos que estaba en un momento en el que estaba como intentando arrancar, dar una vuelta de tuerca sobre sí misma, ¿no? Había una serie de claves pues como muy concretas en las que se suponía que la fotografía se debía de mover, ¿no? Entonces yo nunca tuve la sensación de estar haciendo algo que fuera una total ruptura con lo anterior, ¿no? Pero sí que me había quedado, yo creo, desde un primer momento con la sensación de encontrar en la fotografía algo que me permitía comunicarme con los demás de la misma manera a lo mejor que lo podría hacer un escritor, ¿no? De que pues llegas a casa y que pues todo aquello que pasa un poco por tu cabeza, el escritor, digamos, que lo verbaliza o lo maneja, evidentemente, pues con una hoja de papel en blanco y un lápiz. Y yo, pues bueno, pues lo hacía de otra manera. Estaba negado o siempre he tenido la sensación de no tener una facilidad especial a la hora de escribir o de pintar. Y sin embargo, pues el dar con la fotografía fue una sorpresa en el sentido de que me encontré con una técnica en la que de alguna manera podía volcar todas aquellas cosas que iban pasando un poco por mi cabeza, ¿no? Yo siempre he tenido o siempre me ha admirado, ¿no? Mucho la gente, pues a lo mejor que cuando comienza a fotografiar tiene como toda una carga detrás o toda una herencia y que te dice, bueno, pues yo empecé a hacer fotografía, que le preguntan, ¿cuándo empezaste a hacer fotografías? Y dice, pues no, yo es que a los 10 años mi padre me regaló una cámara, mi padre tenía, que me parece fascinante y desde luego me da envidia, me hubiera encantado tener esa posibilidad, pero no fue mi caso, ¿no? O sea, yo me compré una cámara por pura carambola. Nos íbamos a ir de viaje, tenía un amigo que se había comprado una cámara, yo me quería comprar un equipo de fotografía, de música, habían subido los equipos, mi amigo se había comprado una cámara, nos íbamos de viaje, digo, pues me compré una cámara, y me compré una cámara para irme de viaje. Entonces, quiero decir que detrás no había ningún tipo de intención, o sea, no sé, podía comprar una moto, no, porque no me llegaba, pero porque podía haber comprado cualquier otra cosa, ¿no? Y a veces la vida, o sea, da como unas vueltas increíbles, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, a mí ya, no sé, me gusta decir que me compré una cámara para irme de vacaciones y que 30 años después sigo de vacaciones, lo que ha sido una absoluta maravilla, ¿no? Yo creo que ya desde un primer momento, yo creo que son imágenes estas a lo mejor en las que podemos ver que bueno, pues hay una diferencia, una distancia formal bastante evidente, ¿no? Con imágenes posteriores, pero a mí siempre me ha parecido que son imágenes que de alguna forma ya prefiguran un poco por dónde se va a desarrollar el trabajo, aunque yo en aquel momento no tuviera la más mínima idea de por dónde iba a ir, ¿no? Un poco, ¿no? En la medida de que hay esa intención de jugar un poco con la confusión, elementos que de alguna forma siempre representan, bueno, los entendemos de una forma, pero siempre representan algo distinto o aluden a una idea de realidad diferente, ¿no? Entonces yo recuerdo que empecé a tomar conciencia de la importancia que iban tomando los objetos dentro de la fotografía. Y he de reconocer también que yo a la hora de fotografiar era muy lento a la hora de fotografiar. Y que yo creo que toda la gente que tenía a mi alrededor los tenía ya hartos, ¿no?
que pues, quedaba con ellos para ir a hacer una fotografía y a mí me tomaba mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la gente estaba ya un poco cargada conmigo, ¿no? Entonces yo estaba intentando encontrar una manera de hacer en la que de alguna forma no dependiera tampoco de los demás. Sé que suena un poco estúpido, soy consciente, pero eso me empujó también a mirar, a ver con qué otros elementos podía trabajar en los que no tuviera que depender un poco pues, de mi propio entorno, ¿no? Entonces la mirada se fue, de alguna forma, pues, con imágenes que ahora las miras y las ves pues, con una cierta ingenuidad, pero que a pesar de eso, ¿no? me gusta un poco también mantenerlas porque yo creo que dibujan claramente, ¿no? Un poco pues cómo ha sido tanteando, cómo ha sido persiguiendo, buscando, intentando encontrar una manera de hacer o de construir con la que uno se fuera identificando, ¿no? Entonces, pues tal y como digo, yo creo que el azar ha tenido una gran importancia también dentro de mi propio trabajo, ¿no? Y la importancia que fueron tomando los objetos llegó a un punto en el que me empujó o decidí intentar hacer una serie de objetos. Yo hasta ese momento iba trabajando por series. Eran series que se abrían y se cerraban, que a lo mejor costaban pues de 30 o 40 imágenes y que tenían una especie como de eje común, amplio o ambiguo, pero que más o menos giraba todo en torno a una idea, ¿no? Y yo cuando comencé a trabajar con los objetos, o en el momento que decidí que iba a trabajar con los objetos, lo primero que hice fue cambiar de equipo. Trabajaba con una cámara de 35 milímetros y pasé a trabajar con una cámara de formato medio. Porque llevaba implícito otra manera, ¿no?, de trabajar. Era una fotografía pues ya muchísimo más reflexiva, en la que ya no tenía al tipo que iba o a la persona que iba a fotografiar poniéndose nerviosa, sino que yo podía estar horas allí delante con el objeto, con mi cámara, esperando la luz o buscando un poco aquello que precisaba para trabajar con, bueno, pues para llevar esa imagen al lugar donde quería, ¿no? Entonces, cuando comienzo a trabajar con ellos, con los objetos, lo hago con la idea de que voy a hacer una pequeña serie, que voy a hacer 30, 35 o 40 fotografías y punto. Y que eso me llevaría o pasaría a hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo que no era consciente un poco de todas las perspectivas que se abrían, ¿no?, a la hora de manipular y trabajar con ellos, ¿no? En un primer momento, desde una forma, yo creo que de una forma tal vez un poco estrecha por mi parte, pero que también es cierto que me ayudó mucho a ver o a tomar conciencia de qué suponían todo ese tipo de manipulaciones en los objetos. Lo que hice en un primer momento, como decía, era trabajar con los objetos que tenía en mi propio entorno, ¿no? O sea, se aparecía un cuchillo al que se le milimetraba el borde. El cuchillo era el cuchillo que estaba en la cocina. Se aparecen unos zapatos, eran los zapatos que yo en aquel momento pues podría estar usando, ¿no? O los lápices que podría pues tener en el escritorio, en el cajón. Y aquello, yo creo que en aquel momento me servía para tomar conciencia de cómo un objeto que tenía un uso concreto, que tenía una función, un objeto que estaba dando un uso cotidiano, en el momento que lo sometías a una alteración o a una manipulación, aquel objeto alcanzaba un estatus totalmente diferente, ¿no? Y lo ponía en otro lugar muy, muy distinto, ¿no? Comenzaba, yo creo que si nos fijamos, ¿no?, en esa primera fotografía, bueno, eso es algo que se ha mantenido, ¿no?, y que se sigue manteniendo, eso es cierto. Y me refiero a que la mayoría de las fotografías venían condicionadas un poco por el material que yo podía disponer en aquel momento. O sea, yo tenía una cámara, tenía un trípode y tenía en el lugar donde vivía una pequeña habitación que yo creo que podía tener 3×4, que en aquel momento pues tenía una luz de una ventana que daba a la calle y la luz que entraba, ¿no? Entonces yo trabajaba con
lo que hice fue intentar darle un poco la vuelta a la ecuación y decir, pues tengo esta cámara, tengo este espacio. Hay fotos, evidentemente, no están hechas todas en el mismo lugar, pero quiero decir, intentaba trabajar con lo que tenía, ¿no? Y a partir de esos pocos elementos intentar conseguir o transgredir esa idea de realidad. Entonces, en muchas ocasiones, os fijáis, muchas de ellas son como pequeñas escenografías que tiene un punto bien atractivo y bien interesante en la medida de que el espacio que fotografías es tan reducido, es tan pequeño, en el que tú pasas a ser casi una especie de Dios, ¿no? O sea, puedes manejar todo lo que aparece allí, todo puedes jugar con ello, todo lo puedes pervertir, porque estás jugando con una cosa absolutamente mínima, ¿no? Yo creo también, ¿no?, que luego pues hay imágenes que son hallazgos, bueno, y que esto a lo mejor viene pues en algunas ocasiones yo creo que he contado de dónde surge esta idea y que entronca un poco con lo que antes decía, ¿no?, de dónde surgen las ideas y intentar dar una explicación a eso, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que surgen de la propia observación de nuestro entorno más cotidiano. Entonces yo recuerdo siempre que esta fotografía me viene a la cabeza en el momento que estoy esperando para cruzar una calle en un semáforo y en la acera de enfrente hay un escaparatista que está limpiando el cristal. Debería limpiar los cristales pues, de todas las tiendas de esa acera, ¿no? Entonces llevaba una escalera de estas que terminan como en punta, la apoyaba en el escaparate. Estaría dando el sol, no recuerdo bien, pero el caso es que el propio espejo, no, el propio cristal del escaparate devolvía un reflejo muy pálido de esa escalera, ¿no? Entonces es algo pues que todos hemos visto en infinidad de ocasiones, ¿no? Y que a lo mejor es también una cuestión de lenguaje, de cómo pues ahí podrías ir con la cámara y sacar una fotografía, pero a lo mejor aquello pues no quedaba lo suficientemente patente o evidente o simplemente no has reparado, ¿no? Entonces ese destello, ¿no?, de reparar, de caer en la sensación de que al apoyar en la escalera en un cristal devuelve la propia imagen de la escalera, y todos somos conscientes de que hay escaleras no sé muy bien cómo se llaman, pero bueno, pues o de dos partes o de una, sí, o de tijera, ¿no? O sea que sería un objeto que por un lado funciona, pero que en el momento que el espejo devuelve su reflejo se está convirtiendo en otro posible objeto, ¿no? Y en otro posible modelo de escalera, ¿no? Que en este caso, pues evidentemente, en el momento que sustituyes el cristal por un espejo, pues reparas, eres consciente desde el primer momento en el que lo ves, de las posibilidades que esa imagen ofrece. Era magia el hecho de hacer un ejercicio tan simple y tan sencillo en tu propia casa, de colocar un espejo, y el hecho de apoyar la escalera era como decir, wow, ¿no? Porque conseguías pervertir totalmente el espacio. O sea, trabajaba en una habitacioncita muy pequeña, y en el momento que ponías allí la escalera era como si tuvieras la posibilidad, te convertías en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Podías pasar al otro lugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esos pequeños guiños, en muchas ocasiones que están muy cercanos, ¿no?, a la idea de juego también, ¿no? Yo creo que se va conformando con el paso del tiempo una manera de hacer un lenguaje, una forma de manipular los objetos que yo creo que, o al menos a mí, ¿no?, me ayudan a entender un poco todo lo que nos rodea desde una perspectiva diferente, ¿no? Yo creo que es una de las, al menos en mi caso, ¿no?, a la hora de construir o a la hora de hacer, de tomar una fotografía, yo soy el primer espectador de esa fotografía. O sea, lo que estoy buscando es encontrar en esa imagen algo de lo que hasta ese momento no he sido plenamente consciente.
algo de que a lo mejor en algún momento he podido llegar a intuir, pero que no terminas de hacer efectivo o tener claro en tu cabeza, ¿no? Y que cuando consigues materializar esa fotografía te sirve, sí, pues yo qué sé, que si hablamos de libros o si hablamos, bueno, pues como la imagen que viene posteriormente, de mapas, son objetos que siempre, o sea, que todos hemos tenido en la infancia. O sea, si vamos a este del sobre, ¿no? Forrado con ese mapa, o sea, ¿quién no se ha enfrentado de pequeño a la sugerencia, ¿no? De los mapas escolares en el colegio, con ese azul absolutamente delicioso y con un poco con toda esa componente que tienen detrás, ¿no? De permitirte viajar a otros lugares, de cambiar de espacio sin moverte del propio lugar, ¿no? Y en otras ocasiones, a lo mejor, pues como en el caso de las cerillas, era un poco también pues, a través de la humildad del propio objeto, del tremendo carácter gráfico que tiene, de la inutilidad del objeto en sí, porque las mayorías de las cerillas aparecen ya usadas, aparecen quemadas, es como casi como dejan transcurrir, ¿no? Como una especie bueno, sugerir la idea de una vida, ¿no? Que ha transcurrido, la idea de tiempo y la idea de agotamiento, ¿no? Entonces, un elemento tan simple, tan sencillo, tan banal, que todos vemos, ¿no? Hay como muchas más ideas detrás, ¿no? De todos ellos, ¿no? Estaba tratando de acordar, ahora cuando hemos llegado nos han llevado a ver el Tesoro de Villena, y entonces estábamos viendo las vitrinas de aquellos elementos, bueno, pues de los objetos que habían aparecido pues en excavaciones y demás, aparte del tesoro, ¿no? Y a mí me ha venido a la cabeza que una vez que estuve, era en Costa Rica, yo iba a dar unas conferencias y recuerdo que poco antes de entrar a las conferencias estaba haciendo tiempo y pasé a un museo en el que estaba mostrando también algunas piezas que habían recogido en alguna excavación arqueológica, ¿no? Y entonces venían todos algunos de esos elementos que habían recuperado, y en algunas de las leyendas es que no voy a ser capaz de recordar o dar con la palabra exacta, ¿no? Pero recuerdo que había, pues, por ejemplo, un cuchillo y venía calificado como llave de acceso a... Era el cuchillo que se utilizaba para hacer los sacrificios, ¿no? Y entonces era como la llave de acceso al otro mundo, ¿no? Y decías, hostias, es bastante conciso, ¿no? Desde luego. Pero quiero decir, es algo tan... Es algo que yo creo que ha estado siempre implícito en los objetos, ¿no? El que ya en una cultura, ¿no? como aquella de hace miles de años, un cuchillo pudiera ser visto como una llave para pasar al otro mundo, no está haciendo otra cosa que una exploración de la carga simbólica de los propios objetos, ¿no? Entonces, no se está descubriendo nada nuevo. O sea, quiero decir, eso es algo que está ahí y algo en lo que diferentes culturas ya habían reparado, ¿no? En esas posibilidades. Entonces, simplemente, tal vez, ¿no? Pues se está explorando en objetos, pues evidentemente muchísimos más cotidianos, muchísimos más... a los que se les está sacando otros tipos de lectura, ¿no? En muchas ocasiones, a lo mejor, pues la idea de jugar con los mínimos elementos posibles puede complicar, ¿no? Un poco las cosas. O bien facilitar, ¿no? En muchas ocasiones se falsea la idea de realidad, ¿no? Entonces estamos viendo esto aquí y yo creo que es algo tan simple, es algo tan elemental que nadie se pone a pensar en la posibilidad de que lo que está viendo no sea otra cosa que una mocheta en una pared, ¿no? Pero bueno,
a veces ese problema, ¿no? Pues de trabajar siempre pues con luz natural, de no utilizar los focos, ¿no? Puede llevar las cosas un poco al absurdo, pero que luego se solucionan de la cosa más de la forma más simple y más sencilla, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una cartulina plim plim plegada sobre una moqueta y luego la regla pegada, ¿no? Porque cuando encontraba el lugar que tenía la luz que me gustaba, tenía un suelo absolutamente horroroso, o tenía un rodapié que no había por dónde cogerlo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es mucho más simple, más sencillito construir eso de una manera elemental, fotografiarlo y punto, ¿no? Y a veces esa idea, ¿no? Pues un poco de pervertir o de llevar la imagen al lugar donde tú quieras, pasa por una fase que está pues casi cercana a la idea un poco de bricolaje, ¿no? Es algo que la verdad que es algo con lo que disfruto también, es una parte del trabajo con la que me lo paso muy bien y que cuando llegas o consigues hacer aquello que tenías en mente, bueno, pues te deja como una cierta satisfacción, ¿no? Pero y eso es algo que yo creo que también es un poco a reseñar, es la terrible sencillez con la que están hechas las mayorías de las imágenes. No hay una gran parafernalia, no hay un trabajo detrás descomunal para conseguir ninguna de ellas, ¿no? Y yo creo que en el caso de que los haya, o sea, de que haya todo un trabajo duro detrás de alguna de esas imágenes, yo creo que es muy importante que esa sensación no se transmita al espectador, ¿no? Porque si cuando tú te plantas delante de una imagen que lo primero que te llama la atención es el curro que se ha tenido que meter el tío para hacer ese trabajo, la lectura que el espectador va a tener que hacer de esa imagen es algo como que justifique tantísimo trabajo, ¿no? Mientras que si hay algo que lo que respira es levedad, que las sensaciones de que eso no ha costado nada, que prácticamente ha salido con un pequeño giro, una vuelta de tuerca, como decía antes, ¿no? La imagen respira, está en otro ambiente, respira otra levedad. Y luego las lecturas, a partir de ahí, yo creo que siempre van a quedar por encima y siempre se multiplican, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen coge otro aire, ¿no? Perdón. Oye, cuando acabemos me podéis preguntar, pero de todas formas, si alguien durante la proyección o alguna de las cosas que pueda decir tiene alguna duda, me interrumpís con toda tranquilidad del mundo y lo intentamos ir aclarando. Y a veces es pura observación, ¿no? Bueno, cómo están hechas las cosas, ¿no? Esto es una imagen o es pura paciencia, ¿no? Es una imagen hecha a partir de una hoja verde que permite flexionarse, que la metes en la máquina de escribir, cuando tenía máquina de escribir sobre ella y luego la dejas secar, ¿no? Entonces esperas a ver cómo funciona, ¿no? Porque evidentemente una hoja en esas condiciones no podrías trabajar sobre ella, ¿no? Hay aquí y van agrupados una serie de fotos que giran en torno al libro, paso con una cierta rapidez. El libro siempre me ha parecido uno de los objetos más sugerentes, uno de los objetos que es más difíciles como de agotar, en la medida de que siempre te ofrecen una posibilidad distinta, ¿no? Y si hay algo que... O yo creo que sería un buen ejemplo, ¿no? Cuando la gente te dice, bueno, pero no se te acaban las ideas. Dices, bueno, evidentemente puede haber un momento en que a mí se me acaben las ideas, pero que no vendrían más que a denotar mi propia limitación, pero no la de los objetos. O sea, si hiciéramos una búsqueda de artistas que a lo largo del tiempo han trabajado
en torno al libro como objeto, estoy seguro que nos podríamos encontrar con infinidad de propuestas que están cercanas, pero a la vez están a estas imágenes están dando una perspectiva distinta, diferente a la que podemos ver aquí, ¿no? Hay muchísimas más imágenes que giran, aquí hay unas pocas, que giran en torno al libro, y en los últimos meses me llamaba la atención que curiosamente, había menos libros, pero había muchas más imágenes que giraban en torno a la idea de escritura, los textos, las caligrafías, los textos manuscritos, que bueno, pues que sigue siendo una parte que tiene una relación muy estrecha, muy directa, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Pues como podemos ver aquí también en definitiva, ¿no? Y de cómo en un momento dado puede algo, una herramienta, la del lenguaje, que está hecha para la comunicación, como parece que en un momento dado puede llevar implícita también la idea de incomunicación, ¿no? o de tergiversación o de dificultad, ¿no? De esa idea que está ahí un poco casi como de laberinto, dependiendo un poco de cómo dispones las propias letras o las tipografías, ¿no? Elementos que proceden de la naturaleza. Hay, yo creo también, pues como diferentes niveles. Hay imágenes más. Lo ideal, evidentemente, sería estar siempre, ¿no? Pues como al mismo nivel. Pero yo creo que, bueno, pues en unas ocasiones, a veces por la naturaleza del propio objeto con el que trabajas, y otras, evidentemente, pues bueno, pues con el estado, ¿no? En el que puedas estar tú, en el que hay imágenes que a lo mejor, pues se quedan como un poco más cortas, y hay otras que abren como muchas más puertas, ¿no? Lo ideal sería dar con estas últimas, y evidentemente ese es un poco el proceso, bueno, es el intento, ¿no? Pero que bueno, que evidentemente lo consigues en mayor o en menor medida, ¿no? Imágenes en las que de alguna manera pues también uno se va apoyando en guiños, en relaciones. El diseñador, que ahora no consigo recordar el nombre, ¿alguno recuerda el nombre del diseñador de esta silla? Eso, gracias. Pues Jacobsen era pues bueno, un diseñador de muebles. Yo creo que es una de sus piezas más reconocibles, ¿no? Y luego aparte él era también profesor, ¿no? de Bellas Artes en la universidad, ¿no? Me parecía que de esta forma, ¿no? Como que se relacionaban sus dos actividades, ¿no? de una manera absolutamente concreta. La música es también uno de los elementos que aparece con mucha frecuencia, ¿no? Dentro del trabajo, ¿no? Y que yo creo que viene a ilustrar un poco una especie de frustración, ¿no? Por mi parte, ¿no? Siempre me ha interesado muchísimo la música, me ha interesado en la medida de que disfruto con ella, pero vamos, que no sé tocar ningún instrumento, no sé leer una partitura, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es simplemente, ¿no? ese hecho, ¿no? de no saber decodificar, ¿no? de leer esa partitura, que siempre que me enfrento o tropiezo con una de ellas me parece que hay ahí algo de misterio, ¿no? Y de una manera o de otra, pues siempre van apareciendo de una forma recurrente, pues o bien los instrumentos o las propias hojas de papel pautado, las notas musicales, las propias partituras. Es algo que está ahí, ¿no? Con una presencia constante, ¿no? Imágenes, pues que en muchas ocasiones
o siempre que veo esta, ¿no? Me quedo un poco con la sensación, ¿no? De que en realidad está relacionando algo que ya se ha tocado en otras imágenes, y pensamos en esta otra del pantalón con la esquina que veíamos al principio, ¿no? En que lo blando tiene el aspecto del duro, lo duro puede ser compartir el mismo aspecto que con algo endeble, ¿no? Y aquí de alguna forma se está trabajando sobre esa misma emoción, sobre la misma sensación, pero a partir de unos elementos distintos, dispares, ¿no? Va cambiando tal vez la manera de contar las cosas, va cambiando el lenguaje, y en muchas ocasiones a lo mejor pues estás contando cosas que ya has tocado en algún otro momento, ¿no? Esta es una fotografía que no sé yo, ¿el qué? ¿Me puede explicar cómo la Sí, realizó? sí, te puedo explicar perfectamente. Lo que hay es lo que ves, o sea, son gotas de agua, ¿no? Y el único problema que había era lo de ensartar el hilo en las gotas, porque cuando lo intentaba el hilo, pues claro, absorbía la gota y se hacía todo una masa. ¿El qué? Porque usted no utiliza montajes. No he visto que utilice montajes fotográficos. En alguna ocasión... ¿Era el sombrero? Sí, no, es un sombrero que está colgado de un hilo, no es otra historia. Pero sí, por ejemplo, había una fotografía en la que aparecía una mujer cortada así, que solo aparecen dos cejas y un fondo, ¿no? Son dos negativos unidos y luego proyectados sobre el papel los dos negativos a la vez, uno sobre otro, ¿no? Es lo que llamaban un sándwich. Sí, como la analógica. Sí. Sí, nada, era como un procedimiento eso muy rudimentario, pero bueno, que te permitía mezclar dos realidades diferentes, ¿no? Y aquí en este caso, al final, la solución era absurda. El único misterio o truco que tiene, entre comillas, es que es un hilo que está humedecido, está mojado en aceite. Entonces el aceite repele el agua y no deja que corra que se una las gotas de agua, ¿no? ¿Dime? Ah, no, nada. A veces hay gente a lo mejor que te pregunta y dice, bueno, ¿y esta cómo la has hecho? Bueno, lo cuentas y dices, joder, pero ¿no piensas que rompes que rompe la magia de la imagen, o que pierde el misterio, o estás contando el truco? Digo, si el truco me da lo mismo. Quiero decir, o sea, es que yo no voy a vivir de hacer gotitas con hilos humedecidos, da igual, ¿no? O sea, pues una vez que hayas conseguido y que has solucionado una imagen, pues dices, pues ya está, a otra cosa, ¿no? No sé, no me interesa el dejar eso como en la oscuridad, ¿no? Y es que luego son chorradas en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Y lo que interesa, o lo que me interesa, pues es un poco la posible fuerza, ¿no? Un poco de esa imagen, ¿no? Esta es una imagen que se hizo pues, para una colaboración que, bueno, yo no sé, a este paso yo creo que me voy a jubilar y vamos a seguir trabajando juntos, pero que es para una casa de moda, y que en un primer momento, yo que estamos hablando como de finales de los años 90, yo recuerdo que fui a hacer una exposición en el Centro Galego de Arte Contemporáneo, yo creo que fue como en el 97 o una cosa así, y entonces a mí se me presentó allí pues el que llevaba la imagen de esta casa hasta aquel momento, y me propuso colaborar con ellos, ¿no? Entonces yo decía, pero pues, moda... Digo, es que no sé, no me veo. No, pero lo puedes hacer como quieras, puedes... O sea, de lo que se trata es de que tú des tu propia visión, ¿no? Entonces es de lo más abierto, y es que te acerques al hecho de
bueno, pues de la moda o de coser o de elaborar ropas desde tu propia perspectiva y como quieras, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues hacemos una prueba y si, porque yo no lo tenía tampoco nada claro, digo, pues hacemos algún intento, si vosotros os quedáis contentos y yo también, pues vamos viendo la posibilidad de hacer, ¿no? Entonces, esta yo creo que fue, no sé si fue, me quedo con la duda, no sé si fue la primera, creo que fue la segunda imagen que hice. Hubo una anterior, ¿no? Que era evidentemente para la campaña de otoño-invierno, ¿no? Y en aquel momento a mí aquello me resultaba como a chino, ¿no? Porque me decía, la idea que tenemos nosotros es de trabajar y hacer una colaboración a largo plazo, que dentro de 30 años podamos hacer una selección de todos los trabajos que hayas hecho. Y a mí aquello, digo, 30 años trabajando. Y me parecía como de locos y me parecía que era como imposible que fuéramos a poder mantener una relación durante tantísimo tiempo, ¿no? De hecho, yo creo que cuando ya había hecho pues 2 o 3, no sé, llevaba 3 o 4 años con ellos, nada, dije, que ya lo dejo. Y no, hombre, que no, hombre, intenta. Bueno, el caso es que al final me convencieron y seguimos trabajando. Y en algún momento, ya esto que me echas un poco la mirada para atrás y dices, joder, es que llevamos un montonazo de años y hay un montón de imágenes que giran en torno a ese universo, ¿no? Y curiosamente, siguen saliendo cosas, ¿no? En torno a elementos, pues como una aguja de coser, unos dedales, unos botones, tijeras. Yo en algún momento contaba, ¿no? Que sí que, o decía, ya no recuerdo, ¿no? Pero que sí que es cierto que yo recuerdo que de pequeño, ¿no? O sea, que yo era hijo único y que yo recuerdo que mi madre que siempre me decía, acércame la caja de los hilos, ¿no? Cuando te iba a subir los bajos de los pantalones o te iba a poner unas rodilleras, ¿no? Y yo abría la caja de los hilos y, joder, aquello me parecía una maravilla, ¿no? Abría, eran todos objetos brillantes, ¿no? Pues venga, agujitas, tijeras, todo cositas, ¿no? Me parecía de lo más sugerente, ¿no? Pero nunca hubiera pensado que aquella caja de hilos podía dar tanto juego, ¿no? Y tanto margen, ¿no? Luego hay imágenes en las que no hay manipulación de ningún tipo, ¿no? Como pueda ser esta, o sea, simplemente se fotografían dos realidades que reúnes, ¿no? Evidentemente cada una es lo opuesto a la otra, ¿no? Ese suelo ahí craquelado, esa falta de humedad, de agua, ¿no? Que encuentra relación justo con su opuesto, ¿no? En esos reflejos que viene a tener una relación tan directa y tan estrecha, es casi con lo opuesto, con ese terreno, ¿no? Baldío y seco, ¿no? Imágenes también, ¿no? En el que a lo mejor, pues bueno, es un guiño más entronca, a lo mejor, pues con esas... Tú ahí me puedes situar mejor, pero con esos cuadros, ¿no? En los que parece que los angelotes, cuando les querían dar voz, ponían esa especie de leyendas en los baños, las cartelas esas, ¿no? Y aquí haciendo un guiño, ¿no? Pues ese tipo de lenguajes, pero con algo tan desechable, ¿no? Como puede ser la cáscara de una naranja, ¿no? Siempre hay diferentes aproximaciones a las banderas, hay unas cuantas imágenes, pero esta, aunque es una imagen sobria, séptica, siempre me ha parecido que de alguna manera trabaja, es la que más se acerca, ¿no? Un poco a la propia naturaleza del objeto en sí, ¿no? Con esa malla o verja, ¿no? Esa idea que sugiere, ¿no? De poder agrupar y como hay un grupo de gente que en torno a esa bandera se reúne y la idea de exclusión, ¿no? Que de alguna forma también de todos los que están fuera. Hablando de... Bueno, me venía ahora a la cabeza porque me ha pasado antes hablando con Angélica, que lleva un guante que tiene
bueno, es clavado, es lo mismo que una foto que yo había resuelto, ¿no? Y me ha dejado sorprendido, o que yo había hecho, ¿no? Es un guante que la parte de arriba tiene lo de los monederos que abren y cierran, ¿no? Entonces eso existía como objeto, ¿no? Y claro, al verlo hoy me he quedado como clavado, dices, hostia, es mi guante, pero no era mi guante, ya debía estar hecho hace tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, me ha venido eso a la cabeza porque estamos hablando a veces un poco de esas coincidencias, ¿no? que ocurren, ¿no? Y hace poco, hace unos meses, estando en Berlín, fui a ver una exposición de Meret Oppenheim en un museo de allí. Nunca había visto algunas publicaciones suyas, conocía su trabajo, pero siempre a través de libros. No había visto nunca, había visto a lo mejor alguna pieza, ¿no? En alguna exposición, pero nunca una exposición de ella, individual. Y entonces hacían una retrospectiva en la que tenía hecho con alambre, digamos, lo que es el envoltorio en este caso, ¿no? Tan solo era, digamos, como la cuerda anudada, pero hecha con alambre, y dentro no había nada, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé también como clavado porque de alguna forma tiene una relación muy, muy directa. Es la idea de regalo, pero que a la vez ofreces algo, pero no ofreces nada, ¿no? Aquí está materializado de otra manera, y ya Meret Oppenheim de alguna forma intuía esa idea con una solución diferente, distinta, ¿no? Dos horquillas de estas de pelo que todos conocemos, de mujer. Estas eran unas hormas de zapato, eran dos que venían, la otra estaría en la parte de arriba anudada para que solo, vamos, a la hora de hacer la foto, ¿no? Y fueron dos hormas que encontré en el rastro y que las cogí con otra intención, y era que aquí prácticamente no se aprecia, pero tenían dos juanetes descomunales, o sea, ponían las dos hormas y los juanetes eran tremendos, ¿no? Entonces me parecía que había algo ahí, una especie de distorsión, en la medida de que una horma de zapato no deja de ser algo parecido también a lo de un maniquí, es una especie de patrón, ¿no? Es un patrón, y todos el patrón lo relacionamos con la normalidad, pero aquí era justo de lo contrario, ¿no? Entonces había algo que me terminaba, bueno, que me confundía, ¿no? Y entonces me los llevé con la idea de fotografiarlo. Luego nunca hice esa fotografía porque, bueno, no hacía nada, estaba hecho, pero no terminaba de verlo, ¿no? Era algo que me sugería, pero no. Y al final, bueno, pues apareció, se resolvió la imagen en un sentido totalmente distinto, ¿no? A veces eso pasa, ¿no? Hay objetos, pues a lo mejor con los que tropiezas y que encuentras en un rastro, en una tienda, en cualquier lugar, ¿no? Y que ves que hay algo ahí que te llama la atención, pero que no sabes muy bien qué es, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos lo que hago es que me lo llevo al estudio, generalmente lo tengo por allí un tiempo, y luego, pues, yo creo que la mayoría de las ocasiones, pues termina, ¿no? Saliendo una posibilidad de trabajar con él. Otras, sin embargo, pues no. Al final, pues bueno, te terminas deshaciendo de ello, porque si no, ya hay un momento que no te podrías ni mover, ¿no? Por él. Con las fotos de las... No va a ningún lado, pero bueno, me ha venido a la cabeza, ¿no? Las fotos de las gotas están resueltas, bueno, las que hay así sobre gotas tienen unos fondos siempre como de aluminio. En realidad son las traseras de fotos que están adhesivadas, o de algunas fotos que están adhesivadas sobre aluminio, pues en la parte de atrás está fotografiado, ¿no? Es el fondo que se utiliza, ¿no? Que luego la mayoría de las ocasiones, bueno, en un primer momento yo creo, ¿no? Pues que a lo mejor los fondos siempre trataban de poner en relación el objeto con el entorno que le sería natural o le sería propio, ¿no? Luego en el paso del tiempo aquello va cogiendo una dimensión diferente, distinta, los fondos pasan a ser blancos o muy limpios, ¿no? No intentan establecer un diálogo con el objeto, con el propio objeto, sino que el objeto yo creo que pasa casi más
no a flotar, porque sigue ocupando ahí como un espacio, proyecta sombras, ¿no? Pero yo creo que coge un carácter como más escultórico, tal vez, ¿no? Y se resuelve en sí mismo sin tener una relación con su propio entorno, ¿no? En muchas ocasiones, en otras a lo mejor pues se mantiene, ¿no? Esta fue una obra, por ejemplo, en la que hice porque me invitaron a unos encuentros que hacían en una pequeña localidad, en un pequeño pueblo. Y entonces la propuesta era tan curiosa que al final, bueno, pues terminé aceptando. Y era que te invitaban al pueblo durante 15 días para hacer una fotografía, ¿no? Entonces a mí, en un primer momento me parecía casi como absurdo, más si nos vamos a pensar, por ejemplo, como en cosas de estas, ¿no? Que dices, bueno, pues esto no dejaría de ser una posibilidad de hacer una fotografía, pero claro, bueno, me parecía un poco desmesurado por mi parte tirarme 15 días para hacer esto. Entonces, yo le decía, digo, hombre, es que algunas de las fotografías sé que no necesito de nada para hacer y se resuelven rápido, ¿no? Decía, hombre, bueno, pero a lo mejor es una posibilidad de hacer algo distinto, algo diferente, algo que no hayas hecho. Y entonces lo curioso era que ponían, decían, ponemos el pueblo a tu disposición. Era un pueblo muy chiquitito, ¿no? Había unas 300 personas. Decía, entonces, si quieres hacer un montaje, tienes 300 personas que te van a ayudar. Y aquello me pareció maravilloso. Digo, wow, joder, qué bonito. Y bueno, pues digo, no sé, a ver qué se me ocurre. Y al final, bueno, salió esta posibilidad, que evidentemente no trabajó todo el pueblo en ella, ¿no? Entonces ya hablé con ellos, les digo, pues tengo una idea, porque bueno, ellos hacían a la vez que hacían estos encuentros de arte, hacían también unos encuentros de música antigua, ¿no? Y entonces pues, llegaron al pueblo, nos enseñaban el pueblo estaba amurallado, era un pueblo muy pequeño, pero muy atractivo. Y esto era en el claustro de la iglesia donde se hacían los encuentros de música antigua, ¿no? Que los tenían, iba Jordi Sabal allí a tocar, o sea, estaba como muy bien, ¿no? Y entonces surgió la posibilidad esta, ¿no? Dices, joder, una partitura, no sé qué, música antigua, pues cojo una partitura Erik Satie, venga, pues una partitura de Erik Satie, que son así como más elementales, y, he bailado, no es Erik Satie. Bueno, el caso, que voy a... Era clavicémbalo. Bueno, se me va ahora de la cabeza, perdón. El caso es que digo, bueno, pues nada, les envío el dibujo y digo, quiero hacer esto, ¿no? Y nada, lo ven y me dice, o sea, no hay ningún problema, se lo damos al herrero y lo hace. Scarlatti, gracias. Bueno, se me había ido clavicémbalo, Scarlatti. Y... Joder, estáis en todas, oye, Jacobsen, Scarlatti, madre mía, qué nivel. ¡Ey, joder! Sí da gusto. Y nada, que te decía que se lo daban al herrero. Dice, no, se lo damos al herrero y lo hace. Digo, hombre, no jodas, tío, vamos a ver, estamos hablando de una partitura, estamos hablando... Que no, déjame que se lo enseñe. Y me dice, oye, que no hay ningún problema, que lo hace él. Y digo, bueno, pues vamos a hacer una prueba, ¿no? Y luego al final el herrero era músico. Era total, entonces nada, iba haciendo la partitura, iba tarareando la música, pues iba colocándolo todo, ¿no? Y joder, digo, como sean los 300 así en el pueblo, madre mía. Y bueno, la verdad es que sirvió, ¿no? Pues un poco, pues yo eso sí, hubiera sido incapaz de hacerlo, ¿no? O sea, yo soy más de estas cositas de que, ¡ay, ya está! Pero ahí es un poco, vuelvo a lo de antes, hay algo absolutamente mágico en el momento que coges el desagüe, lo metes en la taza, es que te deja descolocado, o sea, porque es que es tal la perversión y es tal la estupidez, ¿no? de colocar dos elementos que existen, que a los que no les has hecho nada y simplemente colocas uno dentro de otro y aquello, wow, te lleva a otro lugar, ¿no? Hay un punto casi como de vértigo en ocasiones que es bien curioso.
Esto es una invitación que recibí para una exposición. En realidad es una fotografía de Juan de Sande y me aproveché de él pidiéndole permiso. Objetos que tienen un carácter pues como mucho más, o la idea de escultura, ¿no? Se hace como más patente, más evidente, está más presente. La idea del azar como algo que no perdura, como algo escurridizo. En ocasiones hago colaboraciones, ¿no? Cosas que me van pidiendo. Esto fue me pidieron una imagen para un cartel para el Festival de la Mar de Músicas, y ese año tenían como invitado a la India, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poco el trabajar con esta solución, en esta especie de falso sitar o sitar. Esta imagen siempre le he tenido un cariño especial, ¿no? Me resulta atractiva. No sé si es algo, pues, esa falta, a lo mejor, pues como de material físico, ¿no? El hecho de que sea tan solo una proyección. Me la hace especialmente atractiva, ¿no? Hay algunas que están cercanas también, ¿no? En ocasiones, ¿no? Vas como tanteando por un lado, por otro, ¿no? Y a veces algunas casi es como un pequeño gag que están cercanas a lo mejor a la idea también un poco pues como del diseño, ¿no? De algunos objetos, ¿no? Pero en ese sentido las influencias yo creo que vienen de lugares muy bien dispares o bien distintos, ¿no? Hablamos de la escultura, veíamos ese paso de cebra que tendría que ver más con una idea de instalación, ¿no? Otros que vienen más como del grafismo. Hay también, ¿no? Pues a lo mejor en algunas de las imágenes hay como un cierto pozo como un cierto, no que sean imágenes que puedas decir, bueno, pues que es como orientalista o otra imaginería o china, japonesa, pero sí que en algunas de ellas, ¿no? hay como una cierta relación, ¿no? Un tanto difusa, pero que bueno, que sí que me parece, ¿no? que está ahí, ¿no? Yo siempre tuve, la verdad, bastante curiosidad por ver cómo respiraban, ¿no? Las imágenes en un país como Japón, y al final, bueno, pues caes en la cuenta de que bueno, pues que hacen una lectura pues prácticamente muy similar a la que se puede hacer o que podamos hacer desde aquí, ¿no? Pero es una cultura que en muchas ocasiones no es que sea tampoco, o sea, pues no sé, teníamos ahí el elogio de la sombra, teníamos ahí en esa proyección de la ventana Tanizaki, que siempre me ha interesado, ¿no? Por esa capacidad que tienen por las cosas sin importancia, por aquellas cosas, por lo que hablaban en aquel libro de las luces, las sombras, los brillos, ¿no? O algunos detalles, ¿no? No sé, que me parecen tan absolutamente deliciosos, que yo creo que colocan
a esa cultura en un lugar como muy concreto. Luego vas a Japón, o yo voy a Japón y me parece, hostia, es un país duro a la hora si tuviera que vivir allí, me parece complejo, ¿no? Y muy apartado también en muchas ocasiones de nuestra propia mentalidad, ¿no? Pero luego te enteras de algunas cosas que me parecen absolutamente geniales, ¿no? Y nos contaban cómo diseñan los parques públicos, ¿no? Y entonces nos contaban que lo que hacen es plantan hierba en todo el parque y lo abren al público, ¿no? Y entonces lo dejan abierto al público y el público es en el momento que empieza a andar por los parques es el que va dejando las marcas de por dónde luego van a hacer ellos los caminos, ¿no? Entonces, claro, luego esos caminos son los que realmente van a transitar, ¿no? Los paseantes, ¿no? No es como aquí que te coges y dices, bueno, pues este es el paseo y aquí está el verde, ¿no? Y luego, claro, te encuentras con que hay 200 opciones distintas que la gente tira por un lado, tira por otro, ¿no? Y entonces allí era todo pues como muchísimo más natural, te decían como un sentido, ¿no? Me pareció una cosa de lo más simple y la manera más elegante, ¿no? De poder determinar algo así, ¿no? Esas son dos fotos, tú y yo, que están hechos en momentos distintos con un cierto tiempo de diferencia. Primero fue el yo y luego salió el tú, que no fue ya casi no fue casi una especie de contestación, porque recuerdo que había gente o una galerista que me decía, es un autorretrato, ¿no? Y digo, no, joder, no. No, pues yo lo entendía como un autorretrato y digo, hombre, no, joder, a ver, no sé. Es el super yo de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? O cómo a partir, ¿no? A lo mejor de no sé, cierta gente, ¿no? Esa forma, ¿no? A través de la violencia, que está implícita también esta otra, evidentemente, ¿no? De imponer un poco su propio criterio y de aquí un poco, pues, cómo hay o podría haber una cierta tendencia, ¿no? A cargar siempre o descargar las culpas, ¿no? En los demás. Estas son imágenes que, bueno, esta y la que viene después, que hice en un primer momento para una colaboración que pensaba hacer que luego se hizo más tarde, se resolvió más tarde, y que la colaboración en aquel momento se quedó ahí aparcada, con una mujer que se llama Fátima Miranda, que utiliza, no sé si a algunos suena, bueno, seguro que sí, que hace canto difónico con bueno, esta gente que emite dos notas, ¿no? Distintas a la vez a la hora de cantar, la verdad que tiene una garganta absolutamente prodigiosa, ¿no? Pero es un personaje muy, muy, muy fuerte en escena, ¿no? Entonces a mí me parecía que esta imagen para abrir su espectáculo entroncaba muy bien con ella, ¿no? Esto también en un principio fue para ella. Y luego al final, bueno, pues la colaboración se terminó haciendo años después con otras imágenes que no eran estas finalmente. A veces las imágenes es curioso cómo pueden funcionar de una manera y cómo pueden anularse el mismo elemento, el mismo objeto, la misma idea con una solución distinta, ¿no? O sea, recuerdo que esta fotografía en un primer momento está pensada para hacer con la tabla abierta, ¿no? Y era absurdo. O sea, es que no había por dónde cogerla, no funcionaba para nada. Y bueno, ya de esto que cansado, pues la dejas ahí un poco de lado y en el momento que la ves apoyada en la pared dices, es eso, ahí funciona, ¿no? Y sin embargo extendida,
ahí entras en otra serie de discurso, en algo que no había por dónde cogerlo, ¿no? Los mapas también, aunque bueno, aquí no han salido muchos y tampoco es que haya muchísimos, pero sí que también es algo ahí un poco como recurrente, ¿no? A lo que de vez en cuando. Aquí hay una pequeña selección, de paso así también, un poco como lo de los libros. Es una serie que surge de una forma un tanto casual, a partir de un pequeño juego con unas piedras, y ahí un poco al igual casi que las cerillas. Yo creo que ha sido como en las dos ocasiones que de una forma consciente dices, bueno, pues venga, voy a trabajar con eso y a ver qué es lo que sale, ¿no? Y no, pero es una serie corta, a lo mejor eran 8 o 10 imágenes que recuerde. Aquí estamos hablando también a lo mejor un poco pues de una metodología de trabajo como la otra, bueno, el mismo proceso que hablábamos antes de juntar dos imágenes, ¿no? Lo que pasa es que aquí yo creo que es una de las pocas que se ha resuelto digitalmente y que se han borrado los barrotes que supuestamente estarían por detrás, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿no? O sea, de las pocas ocasiones en las que he podido utilizar la fotografía digital, yo creo que se delata un poco por sí mismo, porque son imágenes imposibles de hacer. O sea, es trabajar con algo, o sea, te permite trabajar con algo con lo que evidentemente no podrías, o difícilmente podrías trabajar, ¿no? O sea, como sería como colocar esa nube, ¿no? Dentro de una jaula, aunque luego ya me enteré también de que hay un artista que crea nubes en espacios cerrados, y la verdad es que que veía las nubes, no sé cómo coño lo hará, y eran nubes, pero nubes, ¿no? Es como si monta aquí, no sé con qué método, pero como si coloca en este escenario una nube y tú estás viendo una nube de las que ves en el cielo, ¿no? Visualmente era fantástico, ¿no? No sé cómo lo resolvería. Las manecillas del reloj, un poco, ¿no? Hay como especie de notas musicales, ¿no? El tiempo, como la naturaleza más íntima, ¿no? Tal vez de la música. Esto que vemos aquí es... Me voy a desmitificar yo solo. Esto que vemos aquí es el bote del frasco de colonia que veíamos con la aguja. Entonces compré el frasco de colonia para lo de la aguja, que era la idea que tenía, y la tapadera estaba por allí, ¿no? Y de esto que la encajas bueno, pues estaba evidentemente también el tablero, ¿no? Y en un momento dado dices, hostias, entonces es como magia. Pero la verdad que es una imagen que ya casi me da un cierto respeto, porque he recibido 2 o 3 correos electrónicos de masones de la masonería que me dicen, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes que el símbolo que has tocado? Y digo, hostias, ¿qué he hecho, no? Entonces debe tener dentro de la propia masonería una simbología como muy, muy específica, que ya me empieza a preocupar, la verdad.
a mí me traía más a la cabeza, pues a lo mejor trabajos como los de Carl André, que era un artista minimalista que jugaba un poco pues con suelos, jugando con la impresión, bueno, con las referencias visuales que daban, ¿no? Entonces yo estaba más, o mi cabeza estaba más en esa línea, ¿no? Esto lo encontré en un mercadillo de París, el puño americano. El otro día veía, me acuerdo de ello porque venía en el avión y al entrar en el aeropuerto tenían un puño americano tachado, ¿no? Como diciendo, digo, joder, menos mal que no me pillaron con el puño americano viniendo de París. Es difícil de explicar, ¿no? Dice, no, es para una foto. Las soluciones siempre son las más simples. Lo que hay es una foto del mar y encima de la foto el portaángulos este. No hay objetos, no hay, bueno, de estas imágenes a lo mejor las que decía yo que tienen más que ver con esa idea de la naturaleza, ¿no? En sí mismo. Esto encontré también, al igual, bueno, hoy estoy como descubriendo todas las coincidencias, pero descubrí que había un libro de Raymond Queneau, 100.000 millones de poemas, que en los años 60 hizo una edición así. La idea evidentemente era la misma, es un poema, varias hojas de poemas en los que según vas cambiando cada una de esas tirillas, el poema que te queda cambia de sentido, ¿no? Y bueno, pues esta es la última de las imágenes. No sé si... O sea que más o menos era intentar, bueno, pues explicar, hacer un repaso. Bueno, ya veis que no he dicho nada de dónde salen las ideas, ¿eh? Pero no sé si hay alguna pregunta o algo que a lo mejor sí. Hola. ¿Qué nos puedes decir Hola. de la ausencia del color, simplemente? Bueno, pues me parece que marca, para mí, ¿no? El color tiene una referencia muy inmediata, muy directa con la idea de realidad. Todas las imágenes, o todas mis imágenes, me parece que siempre que están ahí un poco pues como en otro punto, estableciendo con una cierta distancia con esa idea de realidad o recreando una realidad diferente, distinta. El blanco y negro no deja de ser también una especie de representación, de recreación, que me parece que tiene que ver
bastante más con la naturaleza del propio trabajo, ¿no? Luego, si lo piensas también, el blanco y negro, si ponemos el blanco y negro y el color, nos estamos quedando, y lo vemos como dos opciones distintas. Digamos que el blanco y negro siempre sería la opción más elemental, ¿no? Eso es algo que también está presente en todo el trabajo, ¿no? El jugar con los mínimos elementos posibles, ¿no? Entonces, yo creo, no lo sé, o sea, quiero decir que mientras el trabajo esté girando por unas perspectivas parecidas, un poco cercanas a las que se está moviendo en estos momentos, no tengo un mayor interés por el color. Curiosamente, yo recuerdo que hace tiempo tenía la idea de que las fotografías, este tipo de fotografías, no iban a funcionar en color, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, o de hace unos años a esta parte, al final todos tenemos las camaritas, los teléfonos, y hay muchas ocasiones que a lo mejor a partir de la cámara del teléfono, pues en el momento que estás montando algo, ¿no? Dices, pues pum, sacas una foto para ver, ¿no? Y hay algunas fotos en color que funcionan muy bien, funcionan, la verdad es que bastante mejor de lo que yo me hubiera esperado, ¿no? Pero sigo con la idea de que es más propio el blanco y negro que el color, independientemente de que en color puedan funcionar bastante. Había una pequeña introducción, bueno, el libro no era de Borges, lo que era de Borges era la introducción. Y Borges hablaba que bueno, pues como en el principio de los tiempos, o muy en los inicios, ¿no? Para denominar el blanco y el negro había una sola palabra que denominaba los dos opuestos, blanco y negro, ¿no? Y que no fue hasta más tarde que cada una se separó y tuvo su propia terminología, ¿no? Y que de ahí, y que eso se podía rastrear a que en inglés black fuera negro y en francés blanc fuera blanco, ¿no? Entonces me parecía bonito, ¿no? Esa dualidad, esa dicotomía que reunía en un solo término dos opuestos, ¿no? Que en muchas ocasiones es algo que también está pendiente, o sea, presente, ¿no? Dentro del propio trabajo y dentro de las propias fotografías, de toda esa diversidad de reunir, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una justificación un poco de aquella manera. Me parece que de alguna manera es un territorio propio y natural para las propias fotografías, el blanco y negro, ¿no? No sé si te sirve o aclara mucho, pero... Dime. Sí, sí, me tengo poco respeto en ese sentido. Sí, yo recuerdo que cuando... bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Y de vez en cuando pues hay cosas que te deshaces de ellas, ¿no? Pero sí que recuerdo que a lo mejor llevaba 4 años haciendo fotografías, y un día, pues bueno, esto de que llegas a casa, empiezas a mirar un poco todo lo que habías estado haciendo hasta aquel momento, y aquello no había por dónde cogerlo, ¿no? Y tenía un cajón lleno de fotografías, y rompí todas las fotografías. Yo creo que en un intento un poco pues como de limpiar y de empezar de cero y de quitarte toda esa rémora, toda esa carga de imágenes que no te llevaban a ningún lado, ¿no? Y bueno, pues hay fotos también, ahora pues bueno, de una forma más ocasional, pero que haces de vez en cuando. No sé, ¿hay alguna pregunta más o nada? Bueno, no os voy a torturar, lo dejamos aquí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, ¿el qué? Perdona. ¿Realiza algún estudio previo de montaje? Sí, hago dibujos en muchas ocasiones, no en todas,
pero generalmente hago pequeños dibujitos, a lo mejor, hombre, si tengo los elementos que necesito para trabajar con ellos, que pasa en pocas ocasiones, pues trabajo con ellos directamente. Pero si no, generalmente lo hago a modo un poco de recordatorio y de tomar notas. Entonces, bueno, pues tengo pequeñas libretas en las que voy haciendo apuntes que me sirven también pues para hacer como una primera aproximación a ver si visualmente eso tiene visos como de funcionar, ¿no? ¿Perdona el concepto? Ajá. Como el concepto, como la idea es más importante, la obra en sí es más importante que lo que es la fotografía. Me recuerda y es un referente, ¿no? Sí, ahí. En su obra, no sé. Hombre, sí, supongo que bueno, a estas alturas hablar del trabajo de Duchamp, pero vamos, yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, que abrió una puerta ahí, ¿no?, a la hora de trabajar con el objeto, que yo creo que a lo mejor, pues visto fríamente, es muy distinto de esto, pero que bueno, que yo creo que tiene su raíz ahí, ¿no? A lo mejor difícilmente, si no hubiera habido esos precedentes, pues a lo mejor muchos de los fotógrafos que después nos hemos acercado al objeto igual lo hubiéramos hecho, o no lo hubiéramos hecho de otra perspectiva distinta, no lo sé. Bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia aquí. Nada, gracias a vosotros. Gracias.